Bueno, muy buen día a todas y a todas. Hoy estamos para una sesión más de este curso sobre descolonización del saber, del ser y del poder, esta vez con el maestro Enrique Dussel, que nos acompaña por segunda oportunidad en este curso. Hoy para compartirnos sus reflexiones en torno a la descolonización de la historia mundial. Entonces, como dije en el previo, para no quitarle más tiempo, simplemente darle las gracias, maestro, por acompañarnos de nuevo, y el auditorio es todo suyo. Muy bien. Puede comenzar cuando quiera. Cuando... Bueno, tengo tu imagen Romero, pero Ajá. ahora me gustaría que pongas mi imagen para que todos me vean. No, todos lo están viendo en la medida en que cada quien desde su ordenador puede configurar qué imagen tiene en el centro. Eso es porque seguramente en el caso de su ordenador tiene arriba una pestañita que dice vista, muy pequeñita, que si la marca, allí aparecen unas opciones de ver al que la persona que está hablando. Si lo pone en galería, ve a todas las personas que están en estos momentos conectadas en la sesión. Bueno, Entonces, primero me gustaría definir la belleza y el gusto y luego ir a la historia mundial de la estética, teniendo como referencia las lecciones de estética de Hegel. Es un libro muy grande. Miren, son 890 páginas. La estética, lecciones de estética de Hegel. He hecho un curso sobre la lectura completa de Hegel y lo hemos grabado y va a salir en un tomito los comentarios de la estética de Hegel. Y de lo que se trata sería de hacer una crítica de la visión hegeliana de la estética y de la historia de la estética. Entonces, si me permiten, primero, si logro expresar en muy pocas palabras qué es la belleza y qué es el gusto. La belleza es el momento objetivo de la estética y el momento subjetivo del espectador es el gusto. Me gusta una escultura o una pintura o otros ejemplos de obras de arte. Pero después de haber visto la tradición, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,
Kant, Hegel y en este momento Agamben, en un texto chiquito pero muy bonito sobre el gusto, que lo leí con mucho interés, pero descubrí que habla del gusto Agamben, pero no lo trata de ninguna manera, sino que ve qué facultades antropológicas captan la belleza, pero no define la belleza y por lo tanto queda debiendo el propio Agamben, que profesor de la Escuela de Artes en Venecia, es un gran filósofo que ha trabajado muchos temas filosóficos, pero especialmente él está en una escuela de arte y sin embargo no me define lo que es el gusto. Entonces, ahí es el punto en donde fallan todos los teóricos que quieren definir la belleza. Yo digo que hay una relación dialéctica entre la belleza y el gusto. Y al decir que es una relación dialéctica, significa que una de los términos se define por la relación del otro término. Por ejemplo, si yo digo la maternidad, supone que hay una mujer que es madre de vástagos, de hijos e hijas, claro. Y es una relación. Si la mujer es madre, tiene hijos, pero si la relación sería de una mujer que no tiene hijos, no puede ser una relación de maternidad. Entonces, una relación dialéctica tiene 4 términos. 2 términos, la madre y los hijos. Un tipo de relación, la maternidad, y un tipo de dirección de la madre hacia los hijos. Porque si hablara yo de una relación de filiación, sería a la inversa la relación de la hija y el hijo con respecto a la madre. Y entonces la dirección de la relación iría de los hijos a la madre. 4 términos. 1, la madre. 2, los hijos. 3, la relación de maternidad. 4, la dirección de la madre hacia los hijos. 4 elementos. Eso tengo ahora que lograrlo en una relación dialéctica para explicar qué es la belleza y el gusto. La belleza es la sustancia misma de algo. Por ejemplo, una comida que me gusta
la comida es gustosa, me gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque afirma en mi subjetividad la reproducción de la vida. Esa es la clave para entender la belleza. Algo es bello en tanto que dice una relación de fuente de la vida del que le gusta. Piensen en una comida, el chocolate. Chocolate es el cacao mexicano. Lo descubrieron en América los indígenas, el cacao, y hoy se universaliza en Suiza, le ponen azúcar, leche y el chocolate le gusta a mucha gente. ¿Por qué le gusta el chocolate a mucha gente? Porque el chocolate es fuente de energía y de materia que suplanta la energía y materia que he consumido porque soy un viviente. O es decir, el viviente, y en esto vale para los insectos, vale para los pájaros, vale para los animales y vale para el ser humano en plenitud. El gusto es justamente que me agrada aquello que reemplaza la materia y la energía que me permite seguir viviendo. Y es bello la sustancia misma de la cosa. No es un valor, es la sustancia, en tanto que es fuente de la afirmación de la vida en el que le gusta lo bello, del chocolate. Y entonces el chocolate pasa a ser lo bello, la belleza, porque me gusta. Ahora, el sujeto que le gusta el chocolate tiene una transformación en su subjetividad, porque ciertas transformaciones se realizan en la corporalidad del espectador ante lo bello. Y entonces hay ciertas hormonas y, por ejemplo, ante una música muy bella, una persona puede empezar a tener lágrimas de emoción. Quiere decir que el espectador le gusta y el gusto es una transformación de la subjetividad del espectador, de la belleza objetiva del chocolate, que cuando lo prueban las papilas gustativas y lo prueban, es decir, pasa el chocolate en la parte anterior y no siento nada especial, pero luego se llena de saliva
y pasa a la segunda parte de la lengua, donde están las papilas gustativas. Y entonces recibo un impacto del gusto del chocolate que me agrada. Y el agrado es una transformación del sujeto. Los clásicos del siglo XVIII, Hume, Locke, los empiristas, plantearon mucho the taste. Taste es la prueba. Se prueba la objetividad de la belleza, pero nunca de manera tan directa como en la comida. Y lo interesante es que el arte de la comida, la gastronomía, no es tomado muchas veces como algo importante en la estética. Y sin embargo, usamos ese recurso 3 veces por día. Tenemos que mejorar el gusto de lo que comemos con implementación de el arte culinario que nos hace más agradable aquello que ya de por sí es un gusto. Y en el caso del gusto como comida, no hay metáforas, porque la comida buena es bella y el que come siente en su subjetividad. Y al decir siente, no significa que es un momento intelectivo, teórico, ni es un momento ético de proyecto de justicia, sino que es estético de la subjetividad como sentimiento. Y esto lo plantea muy bien en un tratado sobre el entendimiento Javier Zubiri. El filósofo español lo hace con una profundidad muy especial. Entonces, yo ya tengo la definición de belleza, que es el momento objetivo de la cosa real, en tanto la capto como fuente de reproducción de la materia y la energía que necesito para vivir. Y por eso entonces la subjetividad se alegra al ver algo bello, porque ve la posibilidad de seguir viviendo. Y eso hay que darle vuelta para entender qué significa. En la estética de la liberación explico largamente el concepto de belleza como fuente de vida en el espectador de lo bello. Y el sistema límbico cerebral en la parte afectiva, sensible, del mismo nivel que la inteligencia y la voluntad, tenemos la sensibilidad y el sentimiento. Y no porque sea del cuerpo,
lo devaluamos, sino al contrario. Porque es del cuerpo, debemos exaltar ese gusto por lo bello. Podría yo empezar un curso largo sobre la belleza y el gusto, pero hoy quiero, porque es el tema que me han dado, deconstruir una historia de la estética tal como la concibe Hegel. Y Hegel es eurocéntrico completamente y no tiene conciencia, por supuesto, de su eurocentrismo. En sus lecciones de estética, que dio 5 veces, desde Heidelberg en 1818 hasta Berlín en 1831. Vean que fue solo 13 años y escribió una enorme lecciones de estética. En realidad no lo escribió. Sus alumnos se reunieron y pusieron en común las notas que habían tomado de las clases de Hegel y entonces escriben esas lecciones de estética de Hegel. Y bien, en la historia, Hegel, en la segunda parte de las reflexiones que él hace sobre la estética, plantea una historia. Y esa historia es completamente eurocéntrica. O es decir, es válida para Europa, pero no para la China, la India, el mundo árabe, el mundo africano y los pueblos originarios de América. Es válido para la estética europea. La primera parte, él trabaja el Extremo Oriente y sobre todo Teofrasto, la posición estética del pensamiento iránico y persa. En segundo lugar, llega a Egipto, que es ya un pensamiento final él le llama simbólico, pero es con los griegos, según la hipótesis de Winkelmann, que piensa que el pensamiento griego es lo clásico por excelencia mundialmente, y no advirtiendo que lo griego es la realización del Mediterráneo oriental solo. Y hay muchísimo fuera del Mediterráneo oriental que no es griego. Y más, va a ser bizantino. Y de Bizancio va a ser después tomado por el pensamiento islámico, que va a inspirarse en la arquitectura bizantina y en la pintura bizantina, hecha con pequeños mosaicos. Y no toca Hegel para nada el arte en África
y los pueblos originarios de América. Los griegos es el pensamiento clásico y con los griegos los romanos. Y esto sería la antigüedad. Y de ahí que de inmediato Hegel plantea el romanticismo. El pensamiento románico o romántico para Hegel es el pensamiento cristiano desde su origen, o es decir, desde el siglo I. Es como tal romántico. Y por eso que trata la figura de Jesús y la iglesia, el mundo caballeresco de la Edad Media y luego ya la modernidad renacentista, donde culmina el arte para Hegel mundial. Sigue entonces un proceso lineal. El extremo oriente es la antigüedad, la Edad Media es ya inspirada en el pensamiento clásico griego y romano, pero es romántico. Y lo romántico atraviesa todo el pensamiento cristiano europeo hasta el Renacimiento. Y después del Renacimiento, hasta el presente romántico del propio Hegel. Es una línea antigüedad, Edad Media, Edad Moderna. Y como dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste y Europa es la culminación de la historia humana. Para Hegel. Debemos rehacer eso completamente y hacer otra historia del arte. ¿Y cómo? Yo parto de 3 núcleos ético-míticos, le llama Paul Ricoeur. El primero en el extremo oriente al norte de Mongolia. De ahí salen los pueblos hacia América y van a salir los pueblos medievales, los bárbaros, que van a invadir Europa. El centro de eso es el Gobi. Es el primer núcleo expansivo de la historia, que explica también el origen de la estética de nuestros pueblos, porque nuestros pueblos estuvieron en el Paleolítico en el Extremo Oriente y cruzaron por Bedín y invadieron todo el continente americano, desde los esquimales en Alaska hasta Tierra del Fuego, los Onas y otros pueblos. El doctor Israel, una pastilla. Tienes que tomar una pastilla, Enrique. El doctor Israel, él habló. Bueno, dame. Voy a tomar una pastilla.
De tal manera que tenemos ahí el primer núcleo cultural y estético en el extremo oriente al norte de Mongolia. Y allí tenemos ya la estructura ontológica de la estética de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios pensaban en el 2 y en el 4. El 2 eran los dos principios de la China y del Japón y del pensamiento azteca y del pensamiento inca y también de la milpala, que es un cuadriculado de 7x7. Y eso tiene que ver con el I Ching de la China, que tiene el misma idea, pero en vez de ser 7x7, tiene un cuadriculado de 8x8. Se llama el I Ching en China. Es el libro de las adivinaciones. Y hay 64 conceptos que constituye el origen de la filosofía en China. Y también entre los pueblos de aymaras, las 49 7x7 cuadrados tienen un significado propio. Eso es una influencia directa del Extremo Oriente y ya del Neolítico. ¿Cómo llegó esa influencia? No sé. Pero lo cierto que la milpala es exactamente la misma idea de el I Ching, el gran tratado de las adivinaciones de la China, que viene desde el norte mongol. El otro núcleo expansivo es la estepa eurasiática, donde los dominadores del caballo y el hierro, los indoeuropeos, van a tener una visión antropológica del alma y el cuerpo dualista, y entonces van a comprender todo lo que piensan los griegos y los romanos y los bárbaros en Europa. Y hay un tercer núcleo, es el semita, cuyo centro está en el desierto arábigo, donde salieron pueblos como los babilónicos, los asirios, los fenicios y los palestinos y los hebreos, y allí también un tipo de pensamiento hebreo que es el pensamiento cristiano. Entonces, es muy distinto a lo que piensa Hegel, porque es un tercer núcleo de expansión cultural. Esto lo he planteado yo en un libro que está en mi página y pueden consultarlo, que se llama Hipótesis para el estudio
de América Latina en la historia universal, donde hago otra periodización, no la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, sino una visión de estos núcleos, porque los grandes imperios helenísticos, romanos y bizantinos fueron más bien indoeuropeos, griegos, pero luego vino la influencia babilónica, fenicia, del desierto arábigo, los palestinos y el pensamiento hebreo y cristiano e islámico. Y esto entonces es una otra visión de la historia. Y no es la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, sino son tres grandes núcleos ético-mítico, le llama Paul Ricoeur, y a su vez tienen grandes culturas determinadas por esos núcleos. Del núcleo al norte de Mongolia vienen todo el pensamiento mítico de los pueblos americanos. El 2 es lo sagrado, Quetzalcóatl. Coatl, el cuate, el 2, Quetzal, la belleza y la divinidad del 2. 2, no 1. El pensamiento indoeuropeo va a plantear el 1 y va a ser entonces la ideología del imperio chino, del imperio persa, del imperio helenístico de Carlomagno y romano. Eso van a ser indoeuropeos. Y esas grandes organizaciones culturales le choca el pensamiento semita, que era anterior al pensamiento indoeuropeo por Babilonia y los fenicios, pero que vuelve con el pensamiento palestino, hebreo y cristiano y islámico, de tal manera que con el Islam una estructura cultural semita llega de Marruecos hasta Filipinas. Marruecos es musulmana. El reino fatimita de Egipto y el califato de Bagdad y también Afganistán será un reino primero budista y después se hará musulmán. Y los mogoles en la India y van a pasar a Singapur y los 4 gigantes del extremo oriental y van a llegar hasta Mindanao en Filipinas, que los españoles descubrieron que había islámicos en Filipinas. Quiere decir que de Marruecos hasta Filipinas todo el mundo se había semitizado. Y eso no es la Edad Media, al contrario. La Edad Media
Es la Europa sitiada por los musulmanes, que justamente indica que los musulmanes han dominado la conexión del norte del Asia con el sur de Eurasia. Y entonces el pensamiento islámico se universaliza. Y hay que ver en la estética qué significa el mundo islámico, qué significan los arabescos, porque ellos no van a tener ni escultura ni pintura de animales o de vegetales, porque podrían caer en la idolatría. Y entonces evitan el realismo en la pintura, en el grabado, en la escultura, en la arquitectura, en la literatura, que también los árabes comienzan con la literatura moderna. Los 1001 noches de Sherezada, aquella mujer que le contaba a un sultán cada noche una historia, pero la dejaba la historia interrumpida en el momento más clave. Y así el sultán le perdonaba la vida y Sherezada al fin muestra al sultán desde una afirmación de la mujer el que pueda aprender muchas cosas que ignoraba el sultán. Y ese es el comienzo de la literatura moderna, que va a continuar después Cervantes con el Quijote o Shakespeare, pero eso ya viene posteriormente en la literatura posrenacentista. Vemos entonces que cada uno de esos núcleos, el mongólico, va a dar origen a la cultura china, coreana, japonesa. El pensamiento indoeuropeo va a dar origen al pensamiento en la India, en el imperio persa y en Grecia y en Roma, y luego con los bárbaros que vienen del oriente ocupando la Edad Media, también tienen un pensamiento indoeuropeo. Y en cambio un grupo de culturas como el imperio babilónico, asirio, los fenicios, con Gaza, por ejemplo. Gaza tiene 7.000 años de existencia porque era la conexión entre Egipto y la Mesopotamia, que tenía fuerte influencia semita. Y entonces, por el lado semita, podemos estudiar los mitos de esta cultura y descifrar todas las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, con instrumentos muy particulares que no son la guitarra ni el arpa, sino otros instrumentos que se usan en el Extremo Oriente, que hay que hacer entrar en una historia
del arte, donde tenemos que hacer un esfuerzo de traer ejemplos y comprender qué significa el arte persa y cómo el arte persa va a influenciar al pensamiento islámico, que tiene sobre todo un sustrato bizantino del Imperio Oriental, cristiano, griego, que es la continuación de Grecia. No es Europa, sino es Bizancio, la continuación del mundo griego. En el Renacimiento van a intentar recuperar el pensamiento griego, pero eso gracias a los traductores del griego al latín que han huido de Constantinopla, que en 1453 ha tomado el Imperio Otomano, y con su capital en Constantinopla se siente un imperio que va a llegar hasta Marruecos y va a llegar hasta Rumania y Bulgaria, y va a ser un muro que separa Europa del extremo de la historia de Eurasia. Ya les he bosquejado entonces una visión no eurocéntrica de la historia del arte, completamente distinta a la hegeliana y al de la antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. Es una invención de los románticos, como dice Novalis. Nosotros inventamos la antigüedad. No existe la antigüedad. Existen reinos y culturas en Eurasia del este y del centro y del sur. Y eso luego va a chocar con los americanos, las culturas originarias que han llegado al continente americano por el norte, teniendo una visión del núcleo ético mítico del Extremo Oriente. El dualismo originario del Yin-Yang, de las dos partes de la Ciudad de México y de Cusco, y luego el norte y el sur haciendo una cruz, un doble dos. Y entonces el imperio inca va a tener los suyos. Suyos son las cuatro partes del imperio, pero lo mismo va a tener el imperio azteca en la ciudad de Tenochtitlan, México, Tenochtitlan, donde tiene 4 barrios, se le llamó, y van a ser 4 parroquias fundacionales en el siglo XVI. 2 para el norte, 2 para el sur, 2 para el este, 2 para el oeste, de nuevo la cruz. Y por eso
los indígenas al ver la cruz van a ver algo muy propio y van a descubrir que eso es de su propia cultura. Efectivamente, viene del Extremo Oriente, que también ha contaminado el pensamiento de Eurasia. Esto supone otra manera de ver la historia, no eurocéntrica y desde el sur. Y entonces podemos ahora enfrentarnos al arte africano de madera en la escultura, al arte popular en la China y en el mundo indostánico, y ver desde el sur nuestro arte en América popular, no solo el arte de la élite burguesa europea, sino de la producción estética del pueblo. Por ejemplo, en México, una música muy popular es el mariachi y tiene trompetas. ¿De dónde vienen las trompetas? Viene de Maximiliano, que los conservadores llamaron a México para tener un emperador germano en México, y trajo la música vienesa y por lo tanto la trompeta. Y eso se hizo popular en el mariachi. Ahí tenemos un elemento popular que viene desde Europa, pero que es nacionalizado en América Latina. Y lo mismo va a pasar con la arquitectura, donde el barroco latinoamericano va a superar al barroco europeo, español y romano. La iglesia de los jesuitas en Quito es una obra de arte romántica, barroca, espectacular. Es el mejor barroco del mundo. Cuando uno entra a esa iglesia, resplandece el oro que pusieron como decoración, y con las luces que penetran se tiene un ambiente romántico y barroco único. No hay ninguna iglesia en España, o aún los jesuitas en Roma, donde iniciaron el barroco, que puede igualar a la iglesia de los jesuitas en Quito. Y ahí intervinieron los indígenas en las decoraciones vegetales de la iglesia, y a su vez en las placas de oro con las que cubrieron columnas y techos que dan un resplandor especial a los vitrales que entran por las ventanas. He sugerido entonces que se puede ver la historia completamente de otra manera
que nos lo pinta el pensamiento europeo. Y esto yo lo he escrito y ustedes pueden vislumbrarlo en mi página, donde están las obras completas mías y ustedes pueden bajarlo e imprimirlo para tener esa visión de la historia distinta. No la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. La Edad Media no es una categoría válida para las otras culturas, porque es el tiempo en que los musulmanes, los islámicos, aislaron a la Europa germana latina de reciente adopción del cristianismo en el siglo IX y X, los alemanes. Pero que quedaron completamente arrinconados con el muro árabe que les hizo en el Mediterráneo y que sitiaba a Viena hasta el 1688. Y Viena aguantó, diríamos, el empuje del Imperio Otomano. Pero lo que quedó atrás es la Edad Media, es Europa aislada de Eurasia. Y entonces no puede ser válida porque mientras que Europa estaba en una decadencia medieval, los árabes estaban en su etapa clásica. Aristóteles fue traducido al árabe en el 800 en Alepo. 5 siglos antes que en París, que se tradujo no al árabe, sino al latín. Y por eso que Tomás de Aquino habla de Avicena como el comentador de Aristóteles. Y Avicena estaba en Samarcanda, que era un lugar de la ruta de la seda, una enorme ciudad que dependía del contacto con China en la Edad Media europea, que la Edad Media entonces vale solo para Europa y no hay en el Oriente ninguna Edad Media ni hay feudalismo. Hay otro tipo de organización política y social que hay que corregir entonces. Bueno, creo que llevo como 1 hora. No sé si tomé bien mi reloj, pero he dado una visión de la estética primero que yo puedo dar a ustedes. Me llamaban por celular. Así que abriremos el diálogo con todos los presentes. Muchas gracias, maestro, por la presentación.
como en sesiones anteriores, les recuerdo, abajo en la barra de opciones de la aplicación, tienen el botón de reacciones donde pueden seleccionar, levantar la mano para que con la aplicación ya tengamos el orden de quienes quieran participar. También les recuerdo que bueno, pueden hacer sus comentarios por el chat si lo prefieren. Entonces, aún no, ya tenemos por allí la mano de Fabiola y Fidel. A ver, no sé si hay alguien más. Vale, antes de darle la palabra a Fabiola y a Fidel, se acaba de subir la mano, entonces, Alfredo. Pues vamos con Fabiola y con Alfredo. Fabiola y Fidel. Bueno, por aquí saludos a todas y todos, compañeras, compañeros. Al maestro Dussel, agradecerle por la participación de hoy. Yo, bueno, tengo 3 comentarios relacionados con la indagación que vengo realizando sobre las músicas de tradición popular comunitaria, que partiendo un poco de esas hipótesis para América Latina insertada en la historia universal, he estado recorriendo esos núcleos mítico-éticos de los pueblos amazónicos y de sabana. No, por eso me parece muy interesante ese recorrido un poco también hacia el núcleo mítico-ético mongol que nos comentó el maestro hoy. También buscando ese origen semítico que está también en nuestras músicas, obviamente, y el origen también en culturas como Congo, Yoruba, Bantú, que son parte fundamental de nuestra musicalidad, de nuestras músicas de tradición popular en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esa me parece que es una posibilidad que estamos argumentando en función de una estética para la liberación vista desde la música, ¿no? El otro elemento que me parece que es muy importante, es el tema del alimento como determinación más simple para buscar el concepto de lo bello y de lo bueno, ¿no? Ahora mismo estamos también tomando conciencia de que hay unos alimentos que nos han dicho que históricamente son buenos, pero que, bueno, son precisamente parte de ese proceso de colonización del gusto, colonización también de nuestra propia salud, es decir, nos enferman con alimentos industrializados para vendernos también el medicamento que también nos enferma. Entonces eso es parte, yo creo que el tema de la salud tiene que ser parte, la alimentación tiene que ser parte de esa reflexión que sobre el gusto y sobre la estética estamos realizando desde una posición descolonial. Y el otro elemento que me parece importante es definir también la noción de popular y de la producción que desde lo popular, la industria cultural ha ido generando como sentido común. En ese sentido aquí, el joropo llanero, que es una música de las planicies venezolanas, primero que fue, digamos, un poco producto de ese encuentro o de esas mediaciones estéticas entre los grupos o los núcleos mítico-éticos semíticos, yoruba, bantú, amazónicos de sabana, fueron primeramente perseguidos por el orden colonial como música sucia, ruines, ¿no? Luego Fernando VII hace un perdón real en el siglo XVIII y esa música entra a los salones de la aristocracia.
y luego en el Estado-Nación del siglo XX esa se convierte en la música nacional, y parte de ese posicionamiento como música nacional se logra gracias a la intervención de la industria cultural. Ya entonces el joropo pasa de ser música de tradición popular comunitaria, perseguida por la iglesia, el orden civil colonial y el orden militar colonial, pasa a ser música de salón en el siglo XVIII, es la música nacional del nuevo ideal nacional del Estado-nación moderno burgués venezolano a partir de los años 50, y es ahora también, bueno, música comercial de la industria cultural, un poco como pasa con el mariachi mexicano, que es una producción de la cinematografía mexicana, partiendo del son jarocho y de los jarabes, que sí son, digamos, la música producida por las comunidades al margen del Estado y al margen de la institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es un marco interesante para avanzar no solamente en una estética liberadora de las músicas de tradición popular en Latinoamérica, sino en una historia también de las artes y una historia de las culturas más allá de la modernidad occidental. Disculpen lo extenso. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Tenemos otras manos levantadas. Yo quisiera incluir una pregunta a lo que ha dicho Fidel en esto sobre todo en particular sobre la descolonización de la historia y la posibilidad de ir más allá de la historia moderna. Maestro, usted ha hablado de que la antigüedad es una invención, no existe tal cosa como la antigüedad. Sin embargo, una noción que es fundamental para esa invención que llamamos antigüedad es la de neolítico, desde la arqueología. Y justamente la idea de revolución neolítica como antecedente que abre la puerta a lo que la historia moderna llama la antigüedad, ¿no? Y hago este comentario en parte porque en otras de sus obras, como la historia de la política o la historia de la ética, en la parte de la historia de las eticidades o el surgimiento de las eticidades, la noción de neolítico resulta importante en la manera en la que desarrolla el esquema histórico desde sus inicios, ¿no? Y me gustaría recordar allí como pregunta que el concepto de revolución neolítico, entre otros, lo acuña Gordon Childe, que era un arqueólogo australiano que básicamente pasó su vida trabajando en Escocia, y que ha sido muy criticado como proyección del desarrollo del Estado moderno inglés a la llamada prehistoria. Es decir, con la idea de neolítico, lo que se hace es proyectar el esquema, históricamente, el esquema revolución agrícola, revolución industrial, conformación del Estado moderno británico, a momentos llamados prehistóricos. En ese caso, lo que me gustaría preguntar es si el neolítico sigue siendo una categoría fundamental como transición para usted y cómo lo mira en el caso de la estética, ¿no? Así como hay una historia de la eticidad que adelanta en la ética del 98, y hay también un pasaje sobre la revolución neolítica en el primer tomo de la política, cómo entra el neolítico, si sigue siendo funcional para construir una historia más allá de la historia eurocéntrica. Esa sería mi pregunta. Está Alfredo Mendoza, Armando González y Mónica Pinto con el derecho de palabra. Alfredo. Muy buenos días ya para todos. Quisiera hacer dos comentarios. Uno tiene que ver con el inicio de la conferencia del maestro, que me sorprendió muy gratamente que él toque el tema de la belleza y que haga esa gran diferenciación que nos
que nos hizo sobre la belleza y el gusto. Yo me llevé una sorpresa similar hace poquitos días cuando supe que el pueblo diné, mejor conocido como navajo o la etnia navajo en las estepas norteamericanas, considera a la belleza como una fuerza de la naturaleza, tan importante como pudiera ser la fuerza del electromagnetismo o la energía nuclear. Entonces, ellos lo consideran una forma de energía. Yo pienso que vendrá siendo la energía creadora, o no sé, es un tema como para la reflexión. El otro punto que quiero tocar es que, digamos, dentro de las opciones frente al eurocentrismo, yo he estado trabajando con la posibilidad de que el summa camaña sea la opción del mundo en el sentido de lo que Chávez llamaba el socialismo del siglo XXI, es decir, Europa nos plantea una dicotomía que el mundo tiene que ser capitalista o, en su defecto, socialista, como una propuesta que nace de la misma Europa, a través de Marx y todo el pensamiento marxista. Pero yo pienso que, digamos, tocando más piso con respecto a la naturaleza y deslindándonos un poco del pensamiento eurocéntrico, no necesariamente tiene que haber una dicotomía planteada por Europa, sino que se le podría plantear al mundo desde América que el summa camaña, que tiene toda una serie de contenidos que han sido plasmados en la constitución tanto ecuatoriana como boliviana, puede servir como una opción alternativa desde el punto de vista mundial, pues como un sistema sociopolítico o que tenga ese basamento para una propuesta para el mundo. Eso, pues, humildemente lo dejo como tema de reflexión, las dos cosas. Ok, Armando y Mónica, con esto cerramos esta primera ronda de intervenciones. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero felicitar el espacio. Tengo una inquietud con respecto a qué considera el maestro Dussel que son los aportes que de George Lucas, en su estudio sobre la estética. Me refiero fundamentalmente a algunos de los planteamientos que hace. Uno que hay una de las tesis que maneja es el de la realidad en sí, y otras que me parece bien importante es el sistema de señalizaciones de la cotidianidad, o sea, cómo pudiéramos nosotros retomar algunas de esas ideas, si partiendo desde nuestro lugar de enunciación, y cuáles se considera que son los aportes fundamentales de Lucas en esa estética, en ese amplio estudio de la estética. 4 tomos creo que son. Muchas gracias. Sí, ya que se refiere a Lukács, esta estética es muy distinta a la de Lukács, que es muy mimética y en cierta manera realista, y que todo lo plantea desde la totalidad, pero no desde la exterioridad. Y entonces yo tengo problemas con Lukács. Lo mismo que con Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que son mis coetáneos aquí en México. Porque si leemos la obra de los marxistas, no me definen nunca qué es la... Es un problema.
Y por eso que la utopía a largo plazo sí debe tomar elementos del socialismo, pero no solo, debe tomar como sujeto histórico de la transformación social al pueblo y no a la clase obrera solo. Y debe tomar el problema económico, pero desde la ecología, que es una transformación completa. Michel Levy habla de un marxismo ecológico, pero es más que eso, porque a su vez es también una afirmación del género femenino y otros géneros que son dominados, y a su vez de las culturas originarias que no corresponden a una mera visión socialista. Quiere decir que tenemos que profundizar y ampliar ese tema del socialismo del siglo XXI. Yo diría que se trata de una ideología que comienza con el socialismo y con Marx, pero se transforma profundamente en el proceso. Y entonces ya no es suficiente la lectura de Marx, sino muchas otras lecturas de los pueblos originarios, del feminismo, de la ecología, que cambia sustancialmente el sujeto histórico del cambio, que es el pueblo. Y el pueblo no es la clase obrera. La clase obrera es uno de los componentes del pueblo. Vale. Es que no Y me puedo eso parar porque ya empezó la ronda en la que yo tengo que estar pendiente de la gente que quiere intervenir, etc. Esfuerzo en la clarificación de que sea a mediano y a largo plazo las transformaciones que hay que hacer. Acaba de surgir el tercer tomo de la filosofía política de la liberación en Trota, y ahí verán la transformación del socialismo en una cantidad de modificaciones necesarias. Bueno, si Había no hay... había otra pregunta, pero la mano ya no está levantada. No sé si... Creo que era Sí, Mónica. Ah, vale. sí, se me Mónica, bajó la si quieres, manito. haz la pregunta y ya damos paso. Ya. Primero agradecida de los organizadores de una arte y de la posibilidad, maestro Dussel, que usted nos da. Yo intenté redactar en estos minutos mi pregunta, entonces la voy a leer. Maestro Dussel, consulto si se conoce algún concepto que dentro de las lenguas latinoamericanas sea semejante al de estética. Pregunto esto porque el concepto estética podría comprenderse como una de las bases de la subjetividad moderna,
pues desde mis rudimentarias capacidades y conocimientos observo el concepto estética como una concretización de la separación sujeto-objeto en cuanto a una necesidad de referente externo o entre comillas superior frente a la experiencia sensible e intelectual, asociado también a una idea de existencia de origen de la vida y no de ciclo o circulación y pertenencia a él, o como fuerza de la naturaleza, como acabo de escuchar a un compañero. Refuerzo la idea recordando que para definir estética, entre comillas, también en su esencia, digamos que originaria, invocamos a los griegos. Entonces, preguntado de otro modo, para definir estética tal como la conocemos o como la intuimos desde nuestra conformada subjetividad occidental, ¿podríamos invocar a alguno de los pueblos originarios americanos o tendríamos que reformular el concepto? Muchas gracias, maestro. Ciertamente, los pueblos originarios nos pueden dar claves para llegar a conceptos más de fondo. Por ejemplo, el pueblo tupi guaraní, que ocupa todo el gran cuenca del Amazonas y otros ríos, el pueblo tupi guaraní tiene una concepción de la existencia que es sumamente importante. Ellos dicen lo siguiente: no merecemos el haber vivido. O es decir, yo pregunto a veces a mis alumnos, ¿quién mereció haber existido? Nadie. Porque para merecer el haber existido, tendría necesidad de haber existido. Quiere decir que nos pusieron en la vida nuestros padres y la naturaleza por la evolución del ser humano como un don. Nos regalaron ser vivientes y conscientes de la vida. Además, el ser humano tiene autoconciencia. Lo dice Ernst Bloch en el Principio Esperanza de la primera frase. Como no lo hemos merecido, lo debemos. Y entonces el ser humano es un ser deudor. La única manera de pagar esa deuda es dando gratuitamente, no vendiendo o comprando, porque al vender yo afirmo mi vida, pero no supero la deuda que tengo de haber recibido la vida como un don. Entonces, los tupi guaraníes tienen una visión ontológica, metafísica, más profundo que toda la modernidad, que nunca se imaginó que la vida que hemos recibido es un don y debemos reproducir ese don dando gratis, sirviendo a los vivientes con responsabilidad. Y entonces los tupi guaraní, cuando llegaron
los conquistadores al Paraguay, los invitaron a festejar la cosecha. Y los españoles dijeron, ah, mira este pueblo, qué inocente, nos invita a festejar la cosecha. Y comieron con los indígenas y festejaron. Pero a la próxima etapa en que había que trabajar para tener una cosecha, los indígenas dijeron, ustedes han firmado un contrato y tienen que cumplirlo de participar para el don de la vida y hay que trabajar para cosechar los bienes de la tierra. Pero los españoles dijeron, no, que eso, trabajar la agricultura, eso lo harán ustedes. Y entonces los tupí guaraní dijeron, tan locos es esta gente, han roto la lógica, porque recibieron gratis, pero no dan nada gratis. Y entonces su egoísmo es destructivo. Miren qué notable. Y eso está a la base de una civilización y de un sistema económico y de un sistema político. La esencia de la política es un servicio gratuito y obediencial. Y la esencia de la economía es producir los bienes de la comunidad y no los privados. Esa es la visión tupi guaraní, que se avanza sobre la modernidad y le plantea en el futuro una utopía extraordinaria. No es un pueblo así tan primitivo. Tiene su lógica, tiene su argumentación y a nosotros de aprenderla. Miren, por desgracia ya se hacen las 12 y yo tengo otra obligación. Empecé tarde, pero ya cumplí. Sí, quedaban un par de personas que querían intervenir, pero si tiene que marcharse, pues le agradecemos y le recordamos a los participantes que el curso continúa la semana que viene con la última sesión con el profesor Ramón Grossfogel. Será el día jueves en el horario habitual. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias, maestro, por esta presentación y esperemos poder contar con usted en otras oportunidades. Perfecto. Y quiero quedar en contacto con este grupo para escribir un tomo 2 de la estética de la liberación desde el pueblo, desde las experiencias del pueblo, en las distintas áreas de las obras estéticas. Ya tenemos la arquitectura, tenemos el teatro, pero nos falta la danza, nos falta la pintura. Tenemos la pintura, pero nos falta muchas de lo que yo llamo áreas estéticas. Muy bien. Excelente, gracias, maestro.